Buenas, nosotros somos el grupo 6, integrado por Aldana González, Alejandra Chavarría, Myron Padilla y mi persona, Carla Coe. Hoy vamos a presentar nuestro tema de investigación que corresponde a la instalación de un centro de alimentos con 4 planchas, 2 freidoras, una cocina de 4 quemadores y un barbecue, todos operados con gas. La agenda de la presentación es la siguiente. Primeramente vamos a exponer los aspectos generales, seguido por las normas y códigos aplicables. Luego se van a exponer los equipos seleccionados, los métodos de instalación y los planos. Por último, se van a presentar las conclusiones. En primer lugar, tenemos aspectos generales. Los objetivos de la investigación son definir y describir el equipo necesario para instalar un centro de alimentos con 4 planchas, 2 freidoras, una cocina de 4 quemadores y un barbecue, todos operados con gas. Determinar las normas y códigos aplicables en la instalación del centro de alimentos y realizar el plano del centro de alimentos con sus respectivos equipos. Para el diseño e instalación del centro de alimentos se tomaron en cuenta los siguientes supuestos: la aprobación del reglamento de bomberos de Costa Rica, que el tanque de gas no está expuesto a la vía pública, el presupuesto no es una limitante, los equipos cuentan con su propia chispa, por lo que no hay que conectarlos a una fuente de corriente eléctrica, el sistema contra incendios es de activación automática, así que una vez que es desactivado, las válvulas reguladoras de los equipos también se cerrarán automáticamente. Y por último, que el espacio local tampoco es una limitante. A continuación se tienen las normas y códigos aplicables. En cuanto a disposiciones para el almacenamiento e instalación de gas LP expuesto por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se tiene en primera instancia que el informe técnico debe asegurar que las instalaciones, sistemas y accesorios cumplan con la legislación y normativa técnica vigente en cuanto a la prevención, seguridad humana y protección contra incendios. En cuanto al plano, se debe detallar la distribución, tipo y diámetro de la tubería, así como la ubicación del cilindro de gas y los equipos a alimentar. Para lo que es la ubicación del cilindro, este debe ser en el exterior de la instalación, en un espacio abierto y ventilado, alejado a mínimo 3 metros de materiales combustibles, la vía pública y estacionamientos. En caso de lo contrario, se debe de disponer de postes de protección para resguardar la integridad de este. Por último, la instalación del cilindro debe ser en nivel de piso sobre una base firme y debe contar con un indicador fijo de máximo nivel, así como una válvula de corte aprobada. A continuación se tiene el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, también del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Es importante mencionar que este aún no ha sido aprobado. No obstante, se basa en la aplicación de la normativa de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, el cual sí es de carácter obligatorio. Este reglamento estipula que para los equipos comerciales de cocina que generan humo o vapores cargados de aceite, se debe contar con un sistema de extracción, con un espacio libre de 45 centímetros de materiales combustibles. Además, se debe contar con un extintor tipo K de 6 litros mínimo. Este debe encontrarse a no menos de 9 metros del riesgo potencial de incendio. Por último, se debe contar con un sistema de extinción de incendio. En este caso, por ser automático, se debe contar también con un medio de activación manual, colocado a una altura de entre 1 a 1.2 metros y en un lugar accesible. Es importante mencionar que en caso de que ese sistema sea activado, las fuentes de combustible que alimentan los equipos también deben interrumpirse automáticamente. Por último, se tiene el Código Eléctrico Nacional. Este es de acatamiento obligatorio para todos los profesionales que realicen actividades relacionadas con los sistemas eléctricos. En cuanto al alambrado eléctrico, los planos y especificaciones diseñadas deben de considerar futuras modificaciones y debe de situar los centros de distribución en un sitio accesible. Además, establece un número limitado de conductores y circuitos de un solo encerramiento con el fin de prevenir cortocircuitos o fallas. Para la identificación de las terminales, esta debe hacerse por metal o recubrimiento metálico color blanco. En caso de ser una terminal puesta a tierra, debe ser color verde. Con el fin de proteger el circuito ramal, aquellos que alimentan salidas monofásicas de 120 voltios a 15 y 20 amperes se deben de proteger con un interruptor listado al circuito por fallas de arco.
Es importante a la hora de calcular la carga eléctrica considerar los circuitos de iluminación cuya carga no sea inferior a 10 voltios amperios por metro cuadrado. Por último, una vez que la obra eléctrica haya sido finalizada, esta debe ser inspeccionada por un profesional que garantiza el cumplimiento de lo establecido en el código. Ahora vamos a presentar los equipos seleccionados para el centro de alimentos. Para el centro de alimentos se adquirieron 4 planchas idénticas marca Equinox. Esta plancha es de hierro pulido, cuenta con un soporte metálico de acero inoxidable. También cuenta con 2 quemadores tipo flauta por una mejor distribución del calor. En cuanto a sus dimensiones, de una altura de 90 centímetros, un ancho de 60 centímetros y una profundidad de 50 centímetros. Por último, su potencia es de 30.000 BTU por hora. También se adquieren 2 freidoras de acero inoxidable con 2 canastas niqueladas cada una, marca Servinox. Cada freidora cuenta con una capacidad de 20 a 22 litros de aceite y una potencia de 105.000 BTU por hora. Además, cuenta con un termostato que mantiene la temperatura seleccionada, así como una válvula inferior para el drenado del aceite. En cuanto a sus dimensiones, la altura es de 112 centímetros, el ancho de 32 centímetros y la profundidad de 74 centímetros. En cuanto a la cocina, esta es de marca Electrolux, es de acero inoxidable con excepción a sus rejillas que son de hierro fundido. Esta cocina se encuentra sobre un horno y cuenta con 4 quemadores, 2 traseros y 2 delanteros. Cada uno de esos quemadores es de 6 centímetros de diámetro y la cocina tiene una potencia de 95.452.000 BTU por hora. En cuanto a sus dimensiones, la altura es de 108 centímetros, el ancho de 81 centímetros y la profundidad de 86 centímetros. Buenas, mi nombre es Aldana González y yo les voy a hablar sobre el barbecue que se adquirió para esta instalación. Bueno, es un barbecue que tiene 10 quemadores, que tiene una dimensión de 90 centímetros, tanto para altura, ancho y profundidad, con una potencia de 42.000 BTU por hora por cada quemador y que está fabricado de acero inoxidable. En cuanto a la instalación de la luminaria, es importante destacar que en Costa Rica se cuenta con una normativa que rige la luminosidad apropiada dependiendo de la labor que se desarrolle. Además que se recomienda utilizar luz blanca en una cocina y por otro lado utilizar luminarias de forma tubular para evitar que la suciedad se adhiera a la luminaria. En cuanto a las características de la luminaria necesaria para esta instalación, tenemos una que cuenta con una vida útil de 30.000 horas, un flujo luminoso de 3.000 lúmenes y una temperatura de color de 5.000 Kelvin. De acuerdo a la normativa que rige en el país, se tiene que 300 lux es el valor mínimo de servicio de iluminación. Esto nos permite calcular cuántas luminarias necesitamos de acuerdo al área que tenemos en la cocina. En este caso, posterior a realizar el cálculo, como se muestra en pantalla, se encuentra que necesitamos 3 luminarias con las características descritas. Por otro lado, algunas de las consideraciones cuando se realiza la instalación del agua es que se debe considerar al colocar las llaves de paso la extensión de la ramificación que permita de manera sencilla extenderse a las diferentes necesidades del centro de alimentos, por ejemplo baños, bodega y fregaderos. Y además que la tubería debe ser de PVC y de media pulgada. Con respecto a la tubería, se utiliza tubería de material hierro galvanizado que permite que sea de gran resistencia a la oxidación y a la corrosión y que presente gran durabilidad ante impactos. El color de esta tubería debería ser en amarillo y para su identificación debería estar rotulada con la palabra gas LP y flechas indicando la dirección del flujo.
Como pueden ver, esta tubería tiene rosca en la parte externa para poder realizar los acoples. En esta diapositiva se pueden observar los acoples necesarios para la tubería. El primer acople sería la conexión T, que como se ve tiene 3 orificios. El primero es donde entra el gas. El segundo, que es perpendicular a este, es donde se va la tubería hacia uno de los equipos. Y un tercero, que es donde continúa el flujo de gas hacia el resto de los equipos. El siguiente acople sería la conexión codo, que esta conexión codo lo que permite son cambios de dirección en la tubería, ya sea para llevarla más para arriba o más para abajo, o llevar el gas hasta el último de los equipos, donde ya no necesito llevar tubería a los siguientes, sino que ya es el último de los equipos. Seguidamente se tiene la unión sencilla con rosca interna, que esta unión lo que permite es unir tuberías entre sí, ya sea para darle más extensión. Y este último acople, que es necesario para unir de la tubería a la manguera, ya que más bien el gas para cada equipo llega en manguera. Entonces es importante pasar del gas que viene en tubería hasta la manguera, que es como entra cada uno de los equipos. Como se mencionó en la diapositiva anterior, las mangueras son utilizadas para llevar el gas desde la tubería hasta cada uno de los equipos. Esta es una manguera que debe ser especial, ya que debe ser flexible y con protección, y debe ser una manguera certificada para gas. Esta en este caso tiene una capacidad de 300 psi. También es importante considerar los soportes para sostener la tubería. En este caso se usa un gancho metálico, que su función es sujetar la tubería contra la pared. Dos elementos que son de suma importancia en la tubería de gas son los reguladores y las válvulas. Se necesitan dos tipos de reguladores. Un regulador de primera etapa, que es el que se pone inmediatamente al salir la tubería del gas, y los reguladores de segunda etapa, que son los que se ponen antes de cada equipo. El regulador de primera etapa lo que hace es llevar una presión de gas de 10 libras por pulgada cuadrada a cada uno de los reguladores de segunda etapa, y los reguladores de segunda etapa llevan una presión de 2 libras por pulgada cuadrada a cada uno de los equipos. Entonces, para la selección de estos reguladores se utiliza la tabla que se muestra en esta diapositiva, en donde, como se observa, dependerá del tipo de sistema y la máxima carga BTU por hora. En este caso, el regulador de primera etapa sería el LV3403R, que corresponde a una máxima carga de 1,5 de BTU por hora, y como dije, pertenece a primera etapa. El regulador de segunda etapa corresponde al LV4403Y, es el azul que se muestra ahí, y es del tipo de sistema segunda etapa en un sistema de 2 libras por pulgada cuadrada y con una máxima carga de 1.000.000 de BTU por hora. Entonces los reguladores propuestos son los que se muestran en la diapositiva, que son el rojo y el azul. Y en cuanto a la válvula de paso, es importante mencionar que estas válvulas deben estar antes de cada uno de los reguladores que estén en la instalación de la tubería, y deben ser de fácil acceso para las personas en caso de alguna emergencia. Y es una tubería como la que una válvula, como la que se muestra en la imagen. Para determinar el cilindro de gas que se debe utilizar en esta instalación, se determinan primero el consumo de BTU por hora de cada uno de los equipos y se totalizan. Con esta información se decide llamar a la empresa Gastomsa, quien nos da la referencia del cilindro de gas que necesitamos, de acuerdo a las necesidades que tenemos de consumo del BTU por hora. En este caso, la organización recomienda un tanque de 256 galones de gas LP. Hola, mi nombre es Alejandra Chavarría y les vengo a exponer sobre los planos de distribución
que surgieron de nuestro proyecto. Dentro de los planos de distribución que se presentarán están el arquitectónico, donde se ve la distribución de los artefactos dentro del espacio. También está la distribución mecánica, en donde se encuentra la distribución de tuberías, válvulas y accesorios presentes en nuestro proyecto, así como la distribución eléctrica, en donde se presenta la distribución de cableado, así como el tablero de control. En la presente diapositiva se muestra la distribución arquitectónica del centro de alimentos operado con gas. El primer elemento importante resaltado es la fuente de gas LP, que es este tanque que se encuentra fuera de las instalaciones a mínimo 2 metros de distancia del primer equipo. Vemos las freidoras, las planchas, la cocina y la barbacoa. Además de ello, señalamos la extracción de humos y gases que se dan por medio de las campanas extractoras. El tablero eléctrico es el encargado de alimentar la parte eléctrica de las instalaciones. Los extintores tipo C y tipo K son los encargados del control de incendios. Por otro lado, se tiene un desagüe con inclinación de 2%, que es el que permite la limpieza del centro de alimentos. Vemos la estación de trabajo, en donde tenemos la mesa de trabajo, un fregadero doble, y además tenemos una cámara frigorífica de donde sacamos los alimentos. Acá se muestra el plano mecánico, donde está la distribución de las tuberías de 0.75 pulgadas de la alimentación de gas LP. El primer elemento resaltado importante es la fuente de gas LP, que como hablamos anteriormente es un tanque de gas de 1000 litros de capacidad. También mostramos el detalle de tuberías accesorios que se ampliará próximamente. Resaltados con anaranjado en 2 círculos vemos las válvulas de primera y segunda etapa. Posteriormente en amarillo encontramos válvulas reguladoras para cada equipo. Cada freidora, plancha, cocina y barbacoa tiene su válvula reguladora. Por otro lado, vemos la dirección de la presión del gas que viene del tanque hacia los dispositivos. Como se mencionó anteriormente, cada equipo tiene su válvula reguladora. En su pantalla puede apreciar una plancha, la cocina y la barbacoa con su respectiva válvula. En la parte inferior puede observar el detalle de los accesorios, la tubería y las válvulas. Vemos el tubo de hierro galvanizado de 0.75 pulgadas. Vemos la T, el cono 90 grados y la unión de tope. Por último se muestra el plano eléctrico donde se ve la distribución eléctrica del centro de alimentos operado con gas. Primeramente tenemos el detalle de la distribución que se ampliará en la próxima diapositiva. Las extractoras de humo y gases utilizan electricidad. El tablero eléctrico es el encargado de la distribución y control, y en este caso es una caja de breaker de 225 amperes. Tenemos unas luminarias de tubos LED que son las que se encargarán de dar la luz en el centro de alimentos. Y tenemos un bombillo en la bodega. También podemos observar que la cámara frigorífica requiere su conexión a electricidad, así como los tomacorrientes que se observan de color azul. A continuación se muestra el detalle de la distribución desde el tablero. Observamos que se alimenta las luminarias, los tomacorrientes, las campanas extractoras 1, 2 y 3 y la cámara frigorífica. También tenemos resaltado la conexión a tierra física, el neutro, la caja de breaker principal, el contador y estos cómo se anclan a la distribución eléctrica pública. En su pantalla puede observar un modelo 3D del centro de alimentos. Observamos el extintor, la mesa de trabajo, la cámara frigorífica, el fregadero doble, al frente está la barbecue, la cocina de 4 quemadores, las 4 planchas y las 2 freidoras, y al lado de arriba se encuentran las 3 campanas. En esta pantalla puede observar otra vista del modelo 3D del centro de alimentos operado con gas. A continuación se le presentan las principales conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo. A pesar de que el Reglamento de Bomberos de Costa Rica aún no es un documento aprobado a nivel país, durante la instalación del centro de comidas el uso de este fue sobresaliente,
dado que el gas licuado es un producto altamente peligroso para la salud humana por el alto riesgo de explosión, y es indispensable contar con un manual basado en el manejo adecuado para lograr prevenir accidentes que en contables ocasiones han provocado pérdidas humanas y económicas. Por otro lado, es importante recalcar que el precio de los equipos y el costo de los recursos para cada instalación no fueron considerados como limitante. Sin embargo, esto es un factor crucial en el desarrollo de todo proyecto. Por esta razón, una recomendación es en el momento de realizar cualquier tipo de instalación es considerar el proceso de cotizaciones, así valorar las características de los equipos y las necesidades presentadas en conjunto con las de presupuesto definido. Además, es de suma importancia conocer las características y requisitos de instalación de cada uno de los equipos, dado que la instalación de cada uno de estos puede diferir según sus características técnicas, como por ejemplo la presión requerida según la entrada principal del gas.